Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra quien los saluda y pues les da nuevamente la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite a través de Heraldo Media Group, Canal 8 de tu televisión y por supuesto en las redes sociales de Garrido Licona y del Heraldo. Todos los martes en punto de las 10:30 de la noche nos pueden encontrar aquí platicando de negocios. Doy la bienvenida a mi querido Fidel Camarillo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte nuevamente acá entre empresarios. Mira, me invitaron. Nos tenías muy abandonados. No me invitas, Octavio. ¿Viste una mala cara o qué pasó no, ahí? Claro que no, es un gusto estar aquí contigo. Estuvo ya un par de semanas consecutivas, Toño. Yo creí que por ahí se iban a intercalar, pero me dijeron que estabas muy ocupado. Sí, me tocaba trabajar, entonces alguien tenía que estar en el show. Yo trabajando y otros en el show. Me parece excelente. Oye, mi querido Fidel, pues como bien sabes, ya estamos acercándonos peligrosamente a la recta final de este año. Y hay un par de temas que traemos para el día de hoy que tienen que ver con cumplimiento, porque saben que además de invitar a empresarios y emprendedores en este programa, les traemos temas que son relevantes en el mundo empresarial, mi estimado Fidel. Sí, efectivamente hay unos que son muy importantes, como el tema, bueno, como todas las empresas, el dinero es poder, ¿no? 100%. Y siempre se necesita. 100%. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, saldos a favor por recuperar, creo que es importante saber cómo se están manejando, qué necesitas hacer y cómo están las cosas hoy en día. Entonces creo que es uno de los temas que vamos a platicar que se vuelven trascendentales en este cierre del año porque siempre se necesita recursos para afrontar contra las obligaciones que se tienen. No hay dinero que alcance, querido. Exactamente. No hay dinero que alcance. Y más, llegando a la recta final del año, pues tener en cuenta los consejos que nuestro especialista nos va a dar, del cual vamos a ver una cápsula que nos preparó nuestra producción. ¿Cuándo, Fidel? Ahora. Écola, cuá. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Juan José Arcos, socio director de devoluciones de impuestos en Garrido Licona. Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con un diplomado de Impuestos Internacionales impartido conjuntamente por la Universidad de Duke y el ITAM. Con más de 28 años de experiencia en la práctica de consultoría fiscal y negocios, destacan proyectos de reestructuración, optimización fiscal y financiera, solución de controversias, entre otros. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, ya lo vieron. Mi querido Juan José Arcos nos acompaña una vez más entre empresarios. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas noches. Juanjo, bienvenido. Hola. Mi querido Juanjo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes Qué qué bueno, tal? Qué gusto, todo muy bien. Un placer, gracias a gracias por Dios. la invitación. Al contrario, gracias a ti que te tomaste el tiempo para venir a estas altas horas de la noche a platicar con nosotros entre Un placer, empresarios. como siempre. Oye, Igual pues, Está trabajando horas extras. Está bien, pues ya decías que alguien tiene que trabajar. Obvio. Sí, Mi querido Juanjo se señores de la pone, oficina. se echa el equipo al hombro y viene a ponerle pecho para que ustedes estén muy bien informados respecto a este tema tan relevante, mi querido Fidel, que son las devoluciones. Sí, efectivamente comentábamos que las devoluciones se vuelven súper importantes y más porque hay plazos para poderlas obtener, ¿no? Entonces, si tú ahorita ya no presentaste tus devoluciones, a lo mejor es muy probable que ya no las obtengas este año, se vayan hasta el que sigue. O sea, tenemos que ver cómo están las autoridades, en qué tiempo están devolviendo, porque muchas veces hay algunas empresas que sí pueden obtenerlas mucho más rápido, de acuerdo al sector, de acuerdo a la actividad. Entonces son muchos factores los que se tienen que evaluar al momento de recuperar un saldo a favor. De acuerdo. Y pues sobre esas bases, mi querido Juan José, ponnos en contexto, porque como siempre nos da mucho gusto tenerte, pero Gracias. siempre traes información relevante, fruta fresca de temporada, digamos. Sí, mira, realmente este año ha sido un tema complejo, inclusive en materia de evoluciones. Y me voy a referir a algo que es más común a lo que somos nosotros. Déjenme llamarle. Si recuerdan, no sé, por los últimos 20 años, a lo mejor hasta un poco más, generalmente cuando presentábamos nuestra declaración de personas físicas, pues a los 3, 5 días generalmente nos caía nuestro saldo a favor, ¿no? Realmente sí checaban algunas cosas las autoridades fiscales, pero realmente no había tanto análisis o tanto cuestionamiento a nuestros cálculos, que inclusive muchas veces el mismo SAT no lo hace, ¿no? O sea, realmente es información que el mismo SAT precarga y nos da nuestra declaración, nos da nuestro saldo a favor, y curiosamente a partir de este año cambió mucho cómo manejó estas devoluciones. Hubo algunos casos donde sí los devolvía a los 3 o 5 días, pero en muchos casos empezó a tener ciertos cuestionamientos
sobre todo a lo que eran los recibos de doctores o algunos otra clase de gastos, en donde sí empezó a pedir información, ya no a volver en forma automática, sino que realmente el contribuyente o la persona física fuera a pedir la devolución, ¿no? Fuera a pedir la devolución y dar información más allá de lo que generalmente se pretendía, ¿no? En algunos casos, digo, inclusive, pues ya medio en broma se decía que ya tenía yo que ver si mi doctor estaba bien fiscalmente para que me devolviera, ¿no? Que era algo, pues, que antes, pues, realmente no se revisaba y menos, pues, nosotros creo que no tenemos forma de saber si el doctor se porta bien o se porta mal, ¿no? Sí, a ver, creo que son de los puntos que las autoridades han buscado ir mitigando de alguna manera, porque sí hay muchos gastos, por ejemplo, y los más importantes que llegan a tener las personas físicas, bueno, son intereses o honorarios médicos. Creo que de la generalidad son los gastos más fuertes que pueden tener, déjame llamarlos asalariados, ¿no? Para poder pedir tu devolución. Entonces, se ha llegado a la tarea que tú deduces, pero el doctor no declara. Entonces, creo que antes era un tema de que, bueno, pues ya tienes tu deducción, pues ahí te va tu devolución. Y como dice Juanjo, le das palomita o cena, lo que te marcaba las autoridades. Pues enviar, estoy de acuerdo con lo que tú me dices y te devolvían. Hoy no, porque si tenías ese tipo de gastos, los empezó a cuestionar, los empezó a revisar y pues casi te está dejando a ti la carga de la prueba. Y dime que el doctor esto, a ver, pues mándame el comprobante nuevamente. O sea, creo que es de los temas que en este año, en particular para el tema de personas físicas, sucedió. O sea, como que el Hacienda, el SAT, en años anteriores había dicho, no pasa nada, yo devuelvo. Y era así, pum, le daba send y a los 3 o 4 días te caía tu lanita, no pasaba nada. Salvo que tú corrigieras algo, a lo mejor se tardaba más. Pero si tú aceptabas lo que el SAT te ponía ahí, te devolvían sí o sí en 3 o 5 días. Y se volvió muy exacto, ¿no? Además. Sí, o sea, y a lo mejor había gastos que tú decías, bueno, no pasa nada, no me lo están considerando. Porque con tal de que te devolvieran rápido, decías, ya, lo que dicen ellos, lo voy a aceptar para que caiga mi dinero en 3 o 5 días. Pero este año no pasó, desafortunadamente. Fue de los primeros cambios. Yo llegué a ver requerimientos donde, por ejemplo, los asalariados les pedían sus recibos de nóminas, que realmente son CFDIs que tiene el gobierno en su plataforma. E inclusive hasta el gafete. Dices, oye, o sea, realmente creo que cambió mucho la postura. Y bueno, eso es algo que fue muy novedoso realmente en este año, ¿no? Evidentemente, pues lo tenemos que hacer con personas físicas para el próximo año, porque, sobre todo para nuestro flujo, porque todo el mundo decía en abril, hasta inclusive muchos presentaban a principios de abril para obtener el dinero más rápido, ¿no? Y en ese caso todavía hay personas físicas que todavía siguen pidiendo su devolución, que no les devuelven, tuvieron que verla procesar. Sí. Justo eso les quería preguntar, ¿qué tan, a mí como persona física y cuando ya estoy en esta situación, qué tan complicado se vuelve el llevar a cabo estas aclaraciones? Es decir, ¿qué tan ágil es la comunicación en este sentido como para poder demostrarle a la autoridad que este fue un gasto dentro de mis deducibles como persona física, siendo un gasto hospitalario, médico, etcétera? O sea, ¿qué tan ágil es la comunicación con la autoridad en ese sentido? Realmente la comunicación, ahí sí no hay tanta diferencia entre personas físicas y personas morales. Pues están yendo al plazo de los 40 días hábiles que tienen para devolverte. En general, creo que hubo muchos casos de éxito. Como dice Fidel, algunos todavía andan ahí batallando, pero en general hubo muchos casos de éxito, a pesar de que ya no fue en automático, pero sí fue en procedimiento normal. ¿Ganaron algo de tiempo las autoridades? A ver, la comunicación, yo te diría, es muy eficiente, porque ya es todo a través de sistemas, o sea, ya es todo a través del sistema del SAT, te requieren, contesta, o sea, no debe haber tanto problema, esa es la realidad, o sea, eso ha ayudado muchísimo, porque tú juntas tu información, la mandas y ya va y esperas a que te respondan. O sea, creo que eso ya no es de que antes te tenías que ir a formar, preguntar, ahora todo es a través de la plataforma del SAT y sí ha ayudado bastante. Oye, pero me llama la atención porque cuando hemos hablado de esta misma situación, que ya hablaremos, en el caso de personas morales, sí hacemos mucho énfasis como asesores, hacemos mucho énfasis en que sea un especialista en la materia quien también te esté apoyando, porque de pronto los términos que espera la autoridad pues son muy precisos, digamos que espera una comunicación muy transparente, muy clara, pero sobre todo muy exacta, y ahí es donde la experiencia, las millas ya recorridas de un asesor, como el caso de Juan José, pues te suma, ¿no? Es un plus ultra.
Pero ¿qué pasa con el de a pie? Le hace mi servidor, que pues yo en mi entender le voy a dar respuesta a lo que me está cuestionando con mi estilo y a mi forma, ¿no? Con mis alcances, de la profesión que tengas o no. Simplemente tú al final vas a redactar un escrito, entiendo, y dándole respuesta a lo que te está cuestionando. Y ahí es donde digo, ufa, o sea, si por un lado es como tan especializada la materia, cuando hablamos de personas morales, pues con personas físicas que de pronto a lo mejor lo ves como un gasto o una inversión extra, un costo administrativo, el tener que entonces también ir por un asesor para que te ayude a hacer tu escrito, ahí es donde también visualizo que puede ser problemático. Por eso un poco también mi pregunta. No, o sea, realmente sí, en esta ocasión creo que muchos sí tuvieron que recurrir a contadores. Evidentemente hay O personas contadores físicas. o a la IA, cualquiera de las dos. Un buen prompt. Evidentemente también personas físicas, la complejidad puede ser poca, puede ser mucha, porque pues obviamente hay gente que nada más tiene salarios. Hay gente que tiene salarios, Claro, honorarios, tiene varias- inversiones en el sí, extranjero, sí. paraísos fiscales. Entonces, digamos que el grado de complejidad, el grado de especialización que necesita, pues va a depender mucho de la persona. de la persona, Sí. ¿no? Ujú, ujú. Ok. De qué tan complejos sean sus ingresos, su operación, etcétera, ¿no? Ok. Sí, a ver, en el caso de personas físicas te diría que no debe ser tan complicado. Sí. Digo, se podría dar el caso de algunas que sí tienen distintos tipos de ingresos, que tienes que ser más claro, ¿no? Pero en el caso de personas morales, Ahí va. ahí es algo totalmente distinto. Ahí va. ¿Por qué? Porque ahí ya es una devolución de IVA que vamos a platicar hoy. Ya tienes que, porque es acercarte con un especialista, porque los especialistas ya saben cómo darle la información a las autoridades, qué van a necesitar o qué te van a pedir o por dónde están revisando o qué, dependiendo la actividad de la compañía, decir, bueno, si este sector, pues tienes que tú tener esto A, B, C, D, porque si no se lo presentan no te lo van a dar, o tienes que decirle cómo estás operando, cómo estás interactuando. Son muchas cosas que ya se vuelven mucho más complejas que el tema de la declaración de una persona física. Claro, sí, evidentemente, digamos que este fue un paradigma, se rompió un paradigma que teníamos de que pues a los 3 o 5 días, y obviamente eso, ahorita si quieren, entramos a lo que es personas morales, que es un poco cómo está cambiando la autoridad, ¿no? O sea, cómo está cambiando a que cada vez te pide más requisitos, te pide más cosas, cuestiona más, no es, o sea, hay que hacer más cosas para obtener esas devoluciones de las que habló al principio Fidel, ¿no? Y sobre todo considerando los tiempos en los que necesitamos el flujo. De acuerdo. Pues yo creo que es un pase directo ya para hablar de la misma historia, pero en el caso de las personas morales. Sí, comentaba yo al inicio del programa que las fechas ahorita se vuelven muy importantes, Juanjo, por los plazos que se tienen para obtener una devolución. Creo que si todavía en estos últimos días de agosto andas presentando tus saldos a favor o tu solicitud de devolución, mejor puedes lograrlo que te recuperarlos este año. ¿Qué nos hemos enfrentado? ¿Qué ha estado pasando últimamente en el tema de devoluciones, Juan José? Mira, básicamente empecé con el tema de personas físicas porque eso nos lleva a lo que está pasando también en personas morales. Lo puse con personas físicas porque es algo que es más nuestro, ¿no? Más tangible. Que lo estamos sintiendo, así que a lo mejor hasta en nuestro mismo bolsillo, ¿no? Claro. Realmente las autoridades fiscales han, digamos, que dado un paso hacia adelante a ser todas más acuciosas en lo que son la parte de revisar todo lo que es la información del contribuyente, ¿no? Realmente hoy te piden sobre todo un tema que le llaman mucho y que ya hemos practicado en algunos programas aquí, se llama materialidad, que es realmente comprobar que la operación que tú dices que hiciste, la hiciste, valga el pleonasmo, ¿no? Y obviamente eso a veces es complejo porque no todas las empresas están preparadas para dar esa información, o a veces no están, o a veces ellos tienen sus propios procesos que no son a veces coincidentes con lo que el SAT piensa que debes de tener, ¿no? Porque además este tema de materialidad tiene una peculiaridad, es un tema no regulado, o sea, realmente no hay una exposición per se donde bueno, para tales operaciones tú tienes que tener tal información, para tales operaciones tú tienes que dar esta información, etcétera, ¿no? Fíjate que esto que mencionas me llama la atención y me gustaría que de pronto nos ayudes a bajarlo a ciertos ejemplos, y te voy a decir por qué. Ahora en la semana, en una reunión social, estaba platicando con una persona que conocí ahí en la reunión y me decía, hablando de temas de materialidad, me decía,
me están ahí cuestionando unas operaciones, pero estoy tranquilo porque tengo mis contratos. Y lo cierto es que estas operaciones, como me las platicó, no venían muy sólidas y de hecho los contratos hasta te diría que eran medio comparsa de una operación que no tenía un entregable. Entonces, este ejemplo, ¿dónde dirías o danos un ejemplo de un sector muy clavado que tendría que estar considerando estos factores para darle materialidad a su operación? ¿Qué es lo que está buscando la autoridad? Mira, yo te diría que cualquier operación hoy debe tener materialidad. O sea, realmente decirte una específica es complejo. Pero, por ejemplo, vamos a poner uno de los que son más, el REPSE. Si yo tengo REPSE, tengo que tener un contrato con ciertas características que ya vienen especificadas y aparte tengo que tener, bueno, quién me prestó el servicio, pero no solo, sino nombres, cuándo me lo prestó, que le pagaron la nómina, que le pagaron cuotas de seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, por ejemplo, un caso muy, muy recurrente, ¿no? Otro caso muy recurrente, también la prestación de servicios. Y ahí a lo mejor déjame poner uno muy específico pero común, que por ejemplo son los servicios de TI. Bueno, los servicios de TI, pues lo que menos les gusta a los ingenieros es el papel, ¿no? El papel, el contrato, nada, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, un servicio de soporte técnico, pues muchas veces, ¿cómo nos lo dan? Pues tienes que hablar a un número raro ahí y de ahí, pues a ver, muévela aquí, muévela allá, ¿no? ¿Cómo compruebas que realmente el ingeniero en alguna parte del mundo te dio ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener bitácoras, hay que tener algo que demuestre que efectivamente nosotros consumimos ese servicio. Es la parte que hoy están enfrentando las empresas y que se vuelve compleja, ¿no? Yo creo que otro de los temas que yo he visto, Juan José, es cuando tú vas a solicitar un saldo a favor, ya te están empezando a evaluar, a ver, vale, tienes saldo a favor, check, de acuerdo a tu operación, pero ¿cómo operaste? ¿Cómo estás operando? Porque había empresas que realmente no operaban y todavía hay algunas que desafortunadamente siguen operando así, que no tienen, déjame llamarlo, empleados en la panza, que pues, con la ley, con los cambios que han tenido, pues, los debe de tener. Entonces ahora el SAT ya te cuestiona, a ver, sale, perfecto, pero ¿cómo hiciste esta actividad? ¿Con qué recursos la hiciste? A lo mejor unos pueden ser bien como la punta, o sea, a través del REPSE, que sí los puedes hacer, pero estrictamente sí tienes que tener ya trabajadores o empleados dentro de la empresa, que son de los temas que a lo mejor hace unos años no pasaba nada, pero ahorita sí o sí ya te están cuestionando, están pidiendo información de ese tipo de actividad para ver cómo lo estás desarrollando, para ver si es cierto y desde ahí si no, no te devuelven, ¿eh? Son de los temas, bueno, no sé, son de los temas que he visto que se han enfrentado, Juan José. Realmente para que tú puedas acreditar tu IVA, hay algo que uno de los primeros requisitos es que sea estrictamente indispensable el gasto. Y eso yo creo que lo están llevando in extremis, ¿no? O sea, realmente tienes que probar que verdaderamente es estrictamente indispensable el gasto, ¿no? Y eso ahí es a veces donde se te complica, porque pues a lo mejor para lo que para ti es importante, para el SAT piensa que no. Entonces ahí es donde entramos ahora sí ya a la especialidad y a ver cómo lo planteamos, a ver cómo lo ponemos en un escrito o cómo se lo decimos a la autoridad para efectos de que no tengas problemas en materia de tus devoluciones. Eso además de que ya nos habías comentado en otro momento el documentar, ¿no? Tratar de documentar lo más minuciosamente posible esa operación. Es decir, desde correos, si tienes evidencias fotográficas. Me imagino que ahorita daban un ejemplo clarísimo con el tema de atención o de servicio al cliente, pues hasta tener guardada una llamada. Muchos proveedores graban sus llamadas, ¿no? Incluso te dan ahí un aviso de privacidad donde te dice, esta llamada puede ser grabada para efectos de... Pero esa misma práctica incluso creo que en un momento dado te podría sacar de una urgencia y que haya dueños de la información, ¿no? Que también tengas procesos que esclarezcan claro. dónde va cada, o más bien quién es el responsable de cada acción. Sí, mira, realmente para efectos ya creo que ya de hacer saldos a favor o saldos a cargo, lo que sea, es que eso, estamos hablando de devoluciones, pero si te llega una auditoría, una carta de invitación, va a ir por el mismo sentido, ¿no? Claro. Entonces, hoy estamos hablando de devoluciones y eso es algo que nos estamos enfrentando hoy, pero realmente yo creo que
el compliance de las empresas hoy debe ser mucho más sólido que lo que era hace 5 años, ¿no? O sea, realmente hace un cambio dramático, déjame llamarlo así, en el sentido de cómo lo ve la autoridad y qué te está pidiendo la autoridad, sobre todo para cualquier gasto, para cualquier deducción, ¿no? Oye, Es más, hoy inclusive, digo algo que va acá un poco el tema, pero bueno, hoy algo que está vigilando mucho las autoridades es que no estés en las famosas listas negras, que tus proveedores no estén en las listas negras. ¿Y qué tanta importancia le está dando la autoridad? Que por ejemplo hoy en la mañana, en la mañanera, la presidenta ya dijo que la reforma fiscal 2026 es en materia de factureros. O sea, entonces quiere decir que le van a dar mucho énfasis todavía a ese tema, ¿no? Eso quiere decir que sigue existiendo. Yo creo que ha disminuido, pero pues realmente por ahí viene, ¿no? Parte de la reforma fiscal 2026. Y obviamente en materia de evolución es algo de lo primero que checan, que todos sus proveedores no estén en 60. De manera general, ¿cómo va el número justo en la materia de devoluciones? Porque habíamos visto también una tendencia de, si bien mayores requerimientos, más requisitos, mayor dureza por parte de la autoridad, pero también cifras históricas en materia de devoluciones de cara al contribuyente. Hoy, ¿cómo va ya a casi 4 meses del cierre del año? Mira, realmente, de acuerdo a las cifras de recaudación, o sea, realmente en cuanto a monto no ha bajado, ¿eh? No ha bajado el monto que devuelven las autoridades. Una tendencia increchento en devoluciones. No está tanto, requiriendo, pero está devolviendo. Pero está devolviendo, ¿no? Yo creo que, a ver, el punto es, o sea, sí te van a devolver. Si tú tienes el derecho y cuentas con toda la información, te van a devolver sí o sí. Si no es a través del medio, administrativo, ir a soltar devolución, pues ya te darás un juicio y pelearás porque procede. El tema es que sí, yo creo que de las cosas que hemos enfrentado es que sí siempre buscan pues más a detalle, y eso puede causar que se difiera un poquito, que tengas todos los requerimientos. Esa es la parte creo que importante, que cuando tú vas como empresa con tus contadores a solicitarlo, pues a lo mejor te puedes trabar más, ¿no? Si tú vas con un asesor, con un especialista en este sentido de devoluciones, pues ya sabe qué es lo que te va a pedir. Que te duele. Ya sabes qué le tienen que dar. Y entonces eso va a ayudar muchísimo a eficientar los tiempos de devolución. De acuerdo. O sea, él va a saber, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues a lo mejor sí lo hacíamos en los 3 meses, porque a lo mejor no, pero ya no más de 3 meses, ya no que te desistan ni volverla a presentar. Creo que esa es la parte importante de la expertise, al saber qué es lo que se tiene que ir. Inclusive yo midiendo. creo que hoy hablar de una preparación, de realmente ver que yo, desde que yo vaya a presentar mi solicitud, realmente tenga toda la información que pues, generalmente sé que a lo mejor me van a pedir, ¿no? O sea, no podemos garantizar que, porque pues, cada funcionario cada cabeza es un mundo, ¿no? Como dicen, ¿no? Y obviamente cada funcionario tiene una cabeza. Entonces realmente ese es el tema que estamos presentando hoy, ¿no? Con este corte casi al último cuatrimestre del año, ¿cómo calificarías este promedio de bateo en el caso de los casos que te ha tocado asesorar, digamos, a lo largo de este 2025? Realmente vamos 96, 97% de muy alto. Un porcentaje de bateo a lo Babe Ruth, mi querido. Sí, Juan a ver, José. es que cuando eres experto, digo, yo creo que es difícil que no te devuelvan. Ese es el punto. Porque sabes qué cuidar y cómo presentar la información. Y tener aparte, pues se tienen los acercamientos con las autoridades, que eso ayuda muchísimo. De acuerdo. Esa es la realidad. Pues ya vamos llegando al cierre de este bloque, mi querido Juan José. Vamos a hacer una pregunta del ping-pong de negocios vinculada con tu materia o con tu materia de especialidad hoy día. Si bien tú eres un fiscalista 4x4, hoy estás enfocado en materia de devoluciones. Si tuviéramos que definir hoy lo que resta del 2025 de cara a obtener mis devoluciones en una palabra, esa palabra sería... Hoy. Vamos, carajo. Ya venía preparado. Se me hace que ahí ya había hecho la tarea mi querido Juan José. Se preparó una chuleta, lo traía escrito. Muy conciso. Mi querido Juanjo, muchísimas gracias. Pues vamos a pararnos. Venga, adelante. Sí. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre. Queridas y queridos, no se nos vaya. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí entre empresarios. Traemos otro invitado con otro temazo. Así que vayan por un fresquito. Nosotros aquí terminamos la charla y regresamos con ustedes en breve. No se nos vayan, ya volvemos. Asesórate. Asesórate.
Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta Entre Empresarios. Agradecemos a Juan José Arcos, quien estuvo en el bloque anterior con nosotros. Y mi querido Fidel, lo prometido es deuda. Traemos otro temazo muy relevante para el cierre del año, que es un tema que ya no es nuevo, o sea, digamos, no es... le voy a decir, como en el bloque anterior, no es fruta fresca de temporada, pero ha tenido sus cambios. Sí, de verdad que son temas que tenemos que retomar. Este es un tema que vamos a platicar con un especialista, beneficiario controlador. Que eso venía en un tema fiscal, pero ya hubo cambios que se ha vuelto más importante porque ya vienen temas de prevención de lavado de dinero. Entonces cada día agarra más fuerza, entonces tenemos que controlarlo. Las empresas tienen que controlarlo porque si no, sí se puede volver un caos. Y lo que ustedes sí bien saben que es fruta fresca de temporada, pues es la reforma que hubo en materia de prevención del lavado de dinero. Así que viene junto con pegado. Y para efectos de conocer un poco más de la semblanza de nuestro invitado de este bloque, vamos a ver la siguiente cápsula ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Ricardo Lechuga, CEO de GL Auditoría. Su experiencia abarca áreas de auditoría, consultoría financiera, prevención de lavado de dinero, ley Sarbanes-Oxley, entre otras. Además, está respaldado por certificaciones de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Bien, mi querido Ricardo Lechuga, te damos la más cordial bienvenida, como siempre, a este espacio, tu casa. Bienvenido, Ricardo. Tú sí, un invitado frecuente, mi querido Richard. Sigues acumulando millas acá en este espacio. Gracias por acompañarnos una vez quiere más. cobrar. Sí, no, ya. Y es cuota alta porque Richard, como bien sabes, mi querido Fidel, como bien saben ustedes, queridas y queridos, pues es especialista en varias materias. Pero hoy vienes con la de prevención del lavado de dinero, mi querido Ricardo. Entre prevención del lavado de dinero y tema fiscal, pero... También va Sí. nuevamente. Sí, es que van juntos, ligados van los pegaditos. temas, Van juntos ¿de con acuerdo? pegados. Oye, pues, a ver, beneficiario controlador, ya esto lo hemos venido platicando en este espacio Claro. en repetidas ocasiones, pero creo que vale la pena siempre arrancar por los conceptos. Así es. Y si te parece bien, vamos definiendo qué es o a qué se refiere esta obligación del beneficiario controlador. Claro, yo creo que tenemos que repasar la definición. Un beneficiario controlador, tenemos que recordar que siempre va a ser una persona física. Y va a ser una persona física o un grupo de personas físicas. Ok. En donde esa persona o personas tienen el control de un negocio, de una empresa, de una sociedad. Y además reciben los beneficios económicos de ese negocio, ¿no? Ellos son los beneficiarios controladores, los que realmente toman decisiones y quien realmente recibe el dinero, ¿no? Obtiene los beneficios de este negocio, de esta transacción, porque puede ser de varias vertientes, ¿no? Entonces es bien interesante esta terminología, porque hoy en día sabemos que este tema de beneficiario controlador ya tiene un antecedente. Y un antecedente que viene para México desde el año 2009. ¿A qué me refiero? Que México en 2009 firma un convenio en donde se compromete a establecer lineamientos para identificar
al beneficiario o beneficiarios controladores. ¿Por qué aparece este contexto? Porque hoy en día este tema es un tema internacional, un tema de famoso GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde se dice que debemos de mitigar los riesgos de defraudación fiscal y de actividades ilícitas. Y el objetivo, pues precisamente al identificar esta figura, es que todos, el mundo empresarial, las personas que ejercen el control y reciben beneficios, sean visibles, ¿no? Sepamos quiénes son, ¿no? Hay que recordar que, viendo desde el punto de vista empresarial, muchas veces formamos estructuras, fideicomisos, donde realmente la figura de la persona no aparece. O sea, de pronto por ¿no? un tema de seguridad, ¿no? Yo creo un que tema patrimonial. Principalmente, digo, en países buscan, entre menos aparezca, De mejor acuerdo. por seguridad. Por seguridad, que no tengas mucha exposición. Así es. E incluso también patrimonial de cara a resguardar los activos de la Así propia es. compañía, a limitar las responsabilidades Es correcto. de las personas físicas y morales, ¿cierto? Así es, creamos una empresa holding, incluso podemos formar una holding del extranjero, tenemos una holding mexicana, tenemos una estructura de empresas donde finalmente la persona o el accionista o el que toma decisiones, pues no aparece en No la- está expuesto. no está expuesto, ¿no? Y como es tema de seguridad, tema patrimonial, pero eso sucede, ¿no? Claro. Entonces se forma este convenio y México por ahí en el año 2022, para efectos fiscales, inicia con este proceso, porque para efectos fiscales se publica una reforma en donde dice que todas las empresas, todos los contribuyentes deben de tener identificado a su beneficiario controlador. De ¿no? acuerdo. Y ahí nos marca ciertos lineamientos, donde nos marca ciertos supuestos de quiénes deben ser, cómo localizarlo, cómo identificarlo, cómo ir a la trazabilidad para poder saber quién es. No solamente va a ser el apoderado, no solamente va a ser el accionista, sino tenemos que hacer realmente un análisis para llegar a esta figura. Y ahí empieza el tema fiscal. Creo que eso es lo importante porque al momento de tú decir, bueno, ¿quién es el beneficiario? Anteriormente las empresas estaban constituidas y decían, el administrador único, no, pues es él. Exacto. Y puede ser cualquier persona, o sea, te Así llegabas es. a enfrentar que el administrador único en papel estaba a lo mejor la persona que ayuda en casa, ¿no? O el Ujú. chofer. A ese nivel estaban llegando, ¿no? Entonces ahora lo que dice, a ver, no, está bien que él sea, tú dices que él es el administrador, o sea, demuéstrame que él está recibiendo los frutos de este trabajo, del negocio, Así es. porque pues, al final no, lo recibe otra persona más. Ujú. Entonces no me vengas a decir que él es el beneficiario controlador porque él ni dirige la empresa Ujú. ni gana de la empresa. Así O es. sea, son de los, en términos muy generales, yo creo Sí. que por manera ejemplificar y que lo entiendan, creo que es eso, o sea, como dice Ricardo, al que le llega el dinero o al que gana de ese negocio, es el que va a hacer, porque incluso Richard pudiera confundirte, dice, pues, un director general, ¿Mm? a lo mejor no es el accionista, pero sí tiene cierto control, de alguna manera. Pero Sí. muchas veces al final no toma la decisión o no toma todas las decisiones. Y él pues va a tener, a lo mejor sí tiene su sueldo y a lo mejor tiene acceso a ciertos bonos, pero pues, arriba de él pues, hay algunos accionistas que son los que realmente se llevan el dinero de las empresas, o los que están ganando porque así iniciaron su negocio, o sea, no por otra cosa, porque son los dueños del negocio. Claro. Y lo controlan, que es un caso muy real porque hay casos, y ejemplificamos, hay casos en que incluso el accionista puede ser que no sea el beneficiario controlador, Ok. porque hay una figura arriba que es el que recibe los beneficios. Simplemente no aparece, ¿no? Es un caso real, los hemos encontrado ya en el mundo empresarial de la asesoría, pues sí, que hemos identificado que tú ves al accionista que es Juanito N, es Pedrito N, y ya los ves y dices, perfecto, pareciera que ellos son los beneficiarios controladores. Pero si tú simplemente haciendo esa debida diligencia, sin ser un investigador ni policía, pero es una debida diligencia de quién es Juanito N y Pedrito N, te puedes encontrar que a lo mejor él es un prestanombres y que realmente recibe los beneficios es otra persona. Y ha pasado, es muy común, insisto, en el mundo empresarial, la asesoría lo hemos visto. Entonces la pregunta es, ¿quién es el beneficiario controlador? ¿O ¿Qué? quiénes son? Que como ¿El este accionista? ejemplo que decía Fidel, pareciera que un accionista pues ya lo puedes ver con cierto estilo de vida, Así déjame es, ponerlo en correcto. términos de poder adquisitivo, y a lo mejor la reflexión inmediata es, este es el bueno, y resulta en esta investigación que hay uno que está todavía más arriba de ese, Exactamente. pero que ha sido lo suficientemente sagaz para... No aparecer en el mapa. Exactamente. Incluso
Puede haber personas que simplemente, como decíamos al principio, por seguridad no estén o por cuidar su patrimonio, pero hay otros que simplemente son personas que hacen actividades ilícitas. De acuerdo. Y que no aparecen por el hecho de no ser identificados. Y ahí fue el Que es otro meollo. tema ya Sí. totalmente distinto. Pero el tema de una es el actividad ilícita, fundamento, ¿no? ¿verdad? Sí, claro. Es el claro. fundamento de lo que busca ese beneficiario controlador. Sí. Y nos llegó de la parte fiscal. Las multas eran fuertes, la respuesta es sí, estaban entre 500, están, porque no las han eliminado, entre 500 y 2 millones de A quien pesos. no revele. A quien no identifique, Ya. ¿no? O llegue a la autoridad y no identifique, por cada beneficiario controlador puede ser una multa hasta de 2 millones de pesos. Déjame verlo así, la ventaja era que esta información no la tenías que entregar a ninguna autoridad, simplemente era petición. requerimiento. Tener un manual o un procedimiento. Así es, un manual, regularmente se hace un manual, tuvo la trazabilidad. Ah, mira, ese es el beneficiario controlador, ¿no? Y además tenía que cumplir con ciertos requisitos. Creo ¿no? que se volvió De muy revelación de importante información. toda la información, digo, como dice Ricardo, Así es. desde el manual y todo, y de qué información tienes que tener. Porque era Exactamente. información, de a lo mejor como decía, pues de los dueños o de los accionistas, que puede ser información pues importante o delicada. Delicada, Sí. confidencial. Sí, Confidencial, Yo tengo un delicada. recuerdo cuando recién salió la obligación, una que fue súper controversial, donde tenía que revelar incluso si tenía una pareja o parejas. Sí, sí, ¿no? justo, Decía la concubino. iglesia y las capillas. Sí, 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 claro, exacto. sí, ahora sí que la iglesia y la catedral, la iglesia y la capilla. O sea, si tú tenías 3, eran las 3, ¿no? Y aparte del apodo y el alias y todo eso. Entonces, todo esto es bien interesante. Y ahí empezamos a detonar un tema precisamente de confidencialidad de la información. Datos personales. Los avisos de privacidad, Sí, sí. justo, datos Exactamente. personales. Porque esa información va a estar resguardada y cuando llegue la autoridad hay que ¿Y solicitársela. quién se va a hacer cargo? Exacto. ¿Quién me va a dar a mí la garantía, Exacto, macho, bueno. de que no van a hacer mal uso con la información? Correcto. Entonces entramos entre temas regulatorios, GAFI, tema fiscal, y aparte tenemos que acompañarlo con un tema de privacidad de información, la privacidad, datos personales, ¿no? Ya nos vamos enganchando. Bueno, pasó ese momento y hoy, nuevamente, a partir del 17 de julio de este año, se publica la denominada ley antilavado, la reforma. ¿Y qué creen? Ahí se vino toda una temática, porque nos incorporan un capítulo, nuevamente, de beneficiario controlador. Un capítulo especial. Y ese capítulo especial dice, todas las personas, todas las sociedades mercantiles, fideicomisos, todo el mundo empresarial tendrá que identificar a su beneficiario controlador. ¿Sale? Pero además de identificarlo y de tener nuevamente un tema de expediente, un tema de trazabilidad para ver quién o quiénes son, tendremos que subirlo a una base que va a Una lista, ¿no? administrar la Secretaría de Economía. Entonces, ¿qué quiere Eso decir es muy esto? peligroso. Que la información ahora sí, Ya se pública. no solamente es tenerla resguardada, hoy sí tenemos que subirla. Y esa información, pues, me preguntaban precisamente ayer, oye, ¿y esa información va a ser pública? Pues por lo menos para las autoridades, sí. Y hay que recordar que México ha firmado muchos acuerdos para compartir información. Las autoridades hacendarias, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, todas las autoridades, la FGR, van a poder visualizar esa información. Va a ser información pública, ¿no? Y aparte vienen más multas, ¿no? Se habla de una multa, la mayor es como de 1.131.000, que son 10.000 UMAS. Entonces ahí está otra obligación que nos está viniendo ahora por el lado de prevención del lavado de dinero. Se puede ¿No? tener doble multa. Sí, y me han preguntado también, oye Ricardo, ¿y eso solamente para quien hace actividades vulnerables? No, eso es para todos, sin excepción. Está en una ley antilavado, sí, pero esta aplicabilidad de esta reforma de beneficiario controlador es aplicable a todas las empresas. Me han preguntado, ¿y también los fideicomisos? Sí, también los fideicomisos. Hay que identificar al beneficiario controlador. Oye, pero ya lo hizo el fiduciario. No importa, hoy es la obligación de identificar al beneficiario controlador, tenerlo ahí y mandarlo a esta base de datos. Oye, las ACES, asociaciones civiles que son prácticamente, muchas veces son donatarias autorizadas y demás, también. Incluso las donatarias tienen un tema interesante, porque las donatarias en el mundo han sido utilizadas para lavar dinero. Entonces tenemos que reportar quiénes son los beneficiarios controladores de esa asociación. Oye, y las empresas que, por ejemplo, reciben fondeo desde
fondos en otro país o que los fideicomisos mismos están en otro país. O sea, que de pronto no pareciera que no toda la riqueza se genera en México, sino que puede provenir de otras latitudes. Pues es un buen tema. Hablamos, mejor podemos ejemplificar. Es una empresa con capital extranjero. Una multinacional. Una Ricardo. multinacional. Tenemos que definir hasta dónde nos quedamos, precisamente por eso la trazabilidad. Para ver, a lo mejor no tenemos que llegar hasta allá, pero tenemos que llegar a quien toma la decisión en ese árbol, déjame llamarle árbol genial, en ese arbolito de decisiones. Es que ¿No? en ese punto, Octavio, o sea, y es lo que quieren, pues las autoridades fiscales decían, a ver, y más en las multinacionales puedes tener a lo mejor tu subholding y la holding está Sí. en Islas Caimán, Sí. o donde tú te quieras imaginar. O sea, lo que se buscó con esa reforma en su momento del beneficiario controlador es llegar a lo último, porque muchas veces, oye, o si no, o te decían, oye, o si no puedes tú llegar porque no tienes la información aquí en México para ver dónde está el beneficiario controlador, entonces tenemos que decir quién aquí en México está controlando, que a lo mejor Así era es. el Consejo de Administración, el Exactamente. administrador único, o sea, pero lo tenías que definir y decir el por qué no habías podido llegar a la última persona o al dueño de la empresa, que Sí. pues, al final sí existe, porque todas las empresas tienen un dueño. Sí, totalmente. Totalmente, todo, o sea, justo, y todas las empresas alguien recibe un beneficio. Claro. Sí, o sea, no hay... Y esa es la finalidad de toda esta reforma que nos está impactando en el tema del beneficiario controlador. Y nos han preguntado, y Ricardo, ¿pero entonces México es el único que lo tiene? No, la respuesta es no. Esa es una normatividad internacional. Ahí mencionabas Gafi hace rato. Exacto, esto viene por Gafi. Incluso el mes pasado participé en una convención de lavado de dinero, prevención del lavado de dinero, antilavado de activos. Y ahí hubo varios países, como fue de Latinoamérica, fueron varios países, entre ellos Panamá, donde ellos ya prácticamente acabaron. Digo, hay que realmente medir el tamaño de país que tenemos nosotros, el mundo empresarial, claro, que tienen ellos. Pero les costó un año prácticamente tener hoy una base de datos de todas las empresas referentes a quién es su beneficiario o beneficiarios controladores. Wow. Entonces, para allá vamos todos, porque esto va a ser es algo mundial. Un directorio global. Una sección amarilla global, exactamente, de beneficiarios controladores, ¿no? Y es esto, ¿no? Nuevamente llegamos al fondo, pues es mitigar el tema de la defraudación fiscal y identificar a personas que no quieran aparecer porque hacen actividades ilícitas, que utilizan testaferros. Entonces, tiene todo este contexto, esta figura, y es bien interesante verla, ¿no? Pero aparte, hoy dicen, oye, aparte, ¿qué otra obligación viene en la ley antilavado? Pues ahora resulta que también, esto sí aplica para quienes hacen actividades vulnerables, si hacen operaciones con sus clientes, también tienen que hacer procedimientos para identificar a su beneficiario controlador de la persona con la que están haciendo la operación. Ok. O sea, tú ya le vas a exigir, Así o es. si quieres trabajar conmigo, me Así tienes es. que decir quién es el beneficiario controlador de tu empresa. Sí, exacto. De hecho, así Así, lo o sea, establece la yo creo ley. O sea, esa reforma dice, si tu cliente, vamos a suponer, yo soy un vendedor de bodegas, de inmuebles. Viene una empresa y me dice, yo quiero comprar una bodega, un inmueble, una oficina, hacemos la transacción, tu información corporativa, hacemos todo. Oye, me tienes que manifestar quién es el beneficiario controlador. Y a fuerzas es una persona física. La empresa está bien, la empresa es el patito SASB, pero me tienes que decir, a ver, apoderados, ¿y quién es el beneficiario controlador? Me lo tienes que dar. Tienes que ¿No? revelar. Si eres persona física... ¿Y cómo te vas a asegurar, Ricardo, Que es de verdad. que realmente la persona que tú me estás diciendo sea el beneficiario controlador? Ese la persona es muy buen me dice, tema. oye, ¿sabes qué? Sí, pues es fulanito. Pues yo ya cumplí, yo te dije, ¿no? Pero yo qué Yo responsabilidad te tengo. dije y tú me creíste. Exacto, o sea, entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo si no es la persona adecuada? Ese es buen tema, ¿no? Y yo creo que no estamos obligados a hacer lo imposible. Okay. Pero sí aplicar procedimientos vastos para poder identificar este Para tipo decirle, de yo le persona. pregunté, él me dijo, ya tener la evidencia. Justo, y deja de eso. A lo mejor en la debida diligencia, nuevamente regresamos al ejemplo que hace rato ponía. Viene a la empresa, yo veo la empresa, ok, cuenta constitutiva, poderes. Hace sentido. Hace sentido. A ver, beneficiario controlador. Es otra vez Juanito y Pedrito, aquí están. Ok, pero si yo simplemente por una simple búsqueda en internet veo que Juanito y Pedrito, pues resulta que como que no me hace sentido y ellos aparecen por ahí en una lista que son
representantes legales que trabajan para tal y tal empresa, entonces tengo que ser, oye, pero resulta que a lo mejor Pedrito y Juanito, ellos no son los controladores, atrás hay otra persona. Entonces tengo que decir, va, chaparrito, ven para acá. Aquí me sale que tú no eres si bien es cierto eres accionista, si bien es cierto tomas decisiones, pero bueno, aquí me está pareciendo que tú te relacionas con otra persona arriba. Incluso una vez, esto es muy cierto, que la persona que estaba arriba era un político. Ok. Era un político. Pero entonces tú tienes esa obligación de revisar. De revisar. Y si eres persona física... Porque te digo, de la aquí me misma preocupan forma. varias cosas. Uno es el tema de, a ver, la información es poder. Y también hay que tener mucho cuidado con la información, porque Claro. tienes que firmar avisos. O sea, si te voy a decir, oye, el que gane es él y ya lo vas a ver tú y a quién más le vas a dar esa información. Claro. O sea, son de las cosas que de repente, Exacto. no sé si no las evalúan al momento de hacer este tipo de reformas, porque se vuelve cada día más complicado. O sea, imagínate que Ricardo dice, no, pues está, y por ende, o le pasa algo a esa persona en un Sí, futuro, y dice, oye, pues ¿quién tiene la información? O sea, la di a ustedes Sí. y pasó, ¿no? Sí. Sí, justo. O sea, eso para mí es la parte delicada de estar compartiendo este tipo de información. Y por eso hablamos nuevamente de regresar al tema de protección de datos. Ahora aplica la protección de datos para tus accionistas, tus controladores, tus administradores controladores, tus tomadores de decisiones y también, si eres actividad vulnerable, para tus clientes, ¿no? Entonces es una temática que ya está homologando. Ya está homologando el tema fiscal con el tema prevención del lavado de dinero. Me han preguntado, oye Ricardo, ¿y esto no es una duplicidad de obligaciones? Porque está en la ley fiscal y ahora va en la ley PLD. Por ahí platicando con nuestro socio de controversia decía que no, porque son como leyes diferentes. Aparte me han dicho también, oye, ¿se va a modificar la ley fiscal? Eso sí no lo sabemos. Puede ser que en un futuro pueda ser posible, porque el objetivo es como ya comentamos, Gafi, ambas tienen el mismo fundamento. Entonces yo creo que la información incluso que nos va a pedir la ley antilavado va a ser muy similar. Porque hay que recordar que hoy me han preguntado, oye, ¿y cómo voy a subir la información a la Secretaría de Economía? Bueno, no se preocupen todavía, más bien ocupémonos, porque la autoridad no ha publicado las reglas de carácter general. Seguramente va a haber reglas, no nos van a decir qué información vamos a subir, qué información tenemos que buscar, integrar, ¿Cuál y va a ser el además canal? cuál va a ser el criterio y cuál va a ser el canal de comunicación hacia la Yo creo que aquí, plataforma. como decía hace rato, y es importante definir, decías, a ver, la ley de prevención y de esta reforma, dice, no nada más controla las actividades vulnerables, sino está Todos. subiendo a todos. A todos. O sea, y creo que desde ahí es decir que sí puede obligar esa ley a todos o nada más a los que hacen actividades vulnerables. No, Desde ahí a todos, sí. o sea, no hay más para atrás. No, así es a todos. Entonces, en ese punto decir, bueno, entonces hace sentido de que sí podamos, o sí no podamos, que se modifique la ley fiscal o el código donde te dice, te tiene esta obligación. Porque ¿para qué tenerlo por dos lados? Y al rato vas a tener doble multa, o sea, como que no hace Sí, sentido. es que lo que no hace sentido y hay que ese analizarlo tema. perfectamente, pero por eso creemos que en el futuro, incluso participando en foros y pláticas en la práctica de asesoría, sí nos han dicho, oye, puede ser que la ley fiscal pueda llegar a cambiar. Pero por el momento tenemos las dos reglamentaciones. Digo, PLD, lo que sucede es que no hay reglas de carácter general. Tenemos que esperar a que no las publiquen, cuáles van a ser las reglas, cómo subir la información, en qué plataforma. Pero la obligación ya está. Entonces tenemos que hacer este contexto, ir evaluándolo, porque este tema va a tomar relevancia. En el bloque anterior hablábamos igual que, o más bien quiero retomar un comentario que hicimos del bloque anterior sobre lo relevante que se vuelve las millas vuelo, la experiencia en este caso de un equipo o un asesor que te pueda ir guiando ya con base en lo que ha acumulado de conocimiento Claro, del pasado. Entonces, claro. creo que este es otro ejemplo clarísimo donde mientras mejor conozcas la obligación, la información que esté esperando la autoridad que le reveles, el proceder e incluso también pienso que las letras pequeñas, como lo que mencionabas, Ricardo, en la parte de protección de datos personales, también conocer la materia se vuelve relevante porque incluso tú tendrás que llevar una salvaguarda de lo que le vas a entregar llegado el momento a la autoridad, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Eso es un juego integral. Esto va a ser integral. Eso, justo. No, y aquí, con lo que comentas, lo importante es ver qué información tenemos que dar. Y yo te diría que se tiene que cuidar dar la mínima indispensable. ¿Hasta dónde? Sí, justo. Porque si no, te puedes dar información de más que Bajas no es el necesaria. Exacto. Y aparte es información de verdad bien delicada. Sí. O sea, entonces tienes que estar
cuidando y asesorando de manera para que des lo justo y necesario. Lo nada más. necesario. ¿Sí? Perfecto. No puedes No dar más de ahí, ese es el punto. y no puedes revelar a todos. Y entonces llegamos a llegar a ese análisis correcto. No solamente decir es el accionista. Tenemos que hacer un análisis integral de quién y quiénes son y cómo subir la información. De acuerdo. ¿No? Oye, pregunta para cerrar el programa, porque lastimosamente ya llegamos al final. Definir en una palabra el cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero ahora de cara con la reforma. Yo le llamaría titularidad. Titularidad. Vámonos, cabrón. Esa no me la Muy veía buena. venir, queridos y queridas. Mi querido Ricardo Lechuga, Querido, muchísimas gracias por habernos Richard, acompañado. Muchas gracias. Fidel Camarillo, Un gusto como siempre, Octavio. un gustazo como siempre, Indeed. Queridas y queridos, un gusto también verles un martes más en este espacio titulado Entre Empresarios. Los esperamos la próxima semana, ya saben, por Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, por Heraldo Media Group y por las redes sociales de Garrido Licón y por supuesto las de Heraldo. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chau, bye, que descansen, buenas noches y hasta la otra semana.